Buenas noches, mis hermanitas. Tal vez para las que no saben mi nombre es Susana y pues ya llevo varios años aquí con Casa de Fesa, es mi casa y me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes, ver caritas nuevas que no conocía, feliz cumpleaños para las hermanitas que cumplieron años este mes. Les ruego que me ayuden a orar para poner el mensaje en las manos del Señor. Padre bendito, venimos delante de ti, mi Señor, dándote las gracias primeramente por tu bondad, mi Señor, por tu misericordia, por el gozo que pones en nuestros corazones, porque nos permites estar aquí reunidas esta noche. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, por la obra maravillosa, mi Señor, que has hecho para nosotras, Señor, por amor a nosotras. Te ruego, mi Señor, que esta noche con tu Santo Espíritu nos enseñes, mi Rey lindo. Ministres, mi Señor, el corazón de cada una de mis hermanas. Que tu Santo Espíritu sea iluminando cada palabra, mi Señor, que voy a pronunciar. Líbrame, Señor, de decir una palabra que no viene de tu voluntad. Guíame, Señor, que yo diga, mi Señor, como el Señor Jesús lo hizo. Que solo diga, mi Señor, tu verdad, Señor, conforme a tu voluntad para esta noche, mi Padre bendito, que esa palabra traiga consuelo, mi Señor, traiga ánimo, exhorte nuestros corazones y nos edifique, Señor. Confiamos en que estás con nosotros, confiamos, mi Señor, que tú quieres instruirnos, que tú quieres enseñarnos tu verdad, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, pues como estamos en una serie para estudiar las mujeres de la Biblia, entonces hoy vamos a hablar de una mujer, de la mujer pecadora que aparece en Lucas capítulo 7. Yo les ruego que tomen notas de los capítulos, de los versículos que voy a nombrar, pero yo les voy a leer la escritura aquí. Como no tenemos tiempo y quiero que avancemos rápido, entonces yo he notado eso, que cuando estamos buscando la Biblia nos perdemos a veces un poquito el mensaje. Entonces solamente anoten los versículos y ya en su casita ya los pueden profundizar, ya ustedes a solas con la guía del Señor. Ok, entonces está en Lucas capítulo 7. Vamos a empezar desde el versículo 36. Lo vamos a leer hasta el versículo 50. Ok, entonces dice así la escritura. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más?
Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Entonces vamos a, basado en este relato que nos cuentan, que esta no es una parábola, ese es un relato de la vida real que ocurrió, pero que esta enseñanza que vamos a estudiar hoy corre por toda la enseñanza de toda la escritura, ¿sí? Se centra en la comparación de dos pecadores. Uno que puede ver su propio pecado y corre a Cristo y confía en su misericordia, y el otro que también es pecador, pero que no puede ver su pecado y se considera justo y confía en sí mismo. Entonces, ya hemos estudiado varias parábolas que siempre las parábolas, todos los evangelios siempre están dando el mismo mensaje, usa diferentes personajes, pero siempre están dando la misma enseñanza. Entonces, hoy vamos a estudiar este mismo tema, pero con esta mujer. Entonces, vamos a comparar la actitud de la mujer que venía con una fe genuina y la actitud del fariseo que venía con una justicia propia. Entonces, para ver la diferencia, cómo se ve la verdadera fe y cómo se ve, digamos, ese orgullo espiritual, ese corazón fariseo que ya hemos venido estudiando, ¿ok? Entonces, les quiero como para hacer una introducción, contar una explicación o un análisis, una reflexión que hace Charles Spurgeon. Este es un pastor que él ya falleció, pero realmente es muy citado por muchos maestros, y aunque eso fue del siglo hace mucho tiempo, pero aún él es citado en muchas predicaciones por la gracia que le dio el Señor, digamos, para reflexionar sobre estos temas bíblicos. Charles Spurgeon entonces dice acerca de esta parábola, dice así: observen esta mujer. Ella se sentía indigna de acercarse a Jesús, pero a la vez la confianza que ella tenía en la misericordia del Salvador la llevó a acercarse. ¿Ven que ella reclama algún tipo de mérito? ¿Ven en ella alguna confianza en su propia obediencia? No, ella apeló a la misericordia del Señor. Siempre hay una conexión con la verdadera fe, un pleno y profundo sentido que es la misericordia, y únicamente la misericordia la que nos salva de la ira venidera. Qué extraño compuesto era ella, dice Charles Spurgeon. Dice, ella estaba consciente de ser indigna, y ese era el motivo de su llanto, y a pesar de ello se acercó a Jesús. Sus actos fueron de cercanía y comunión. Esa fe produjo amor por él, por Jesús. Ella la
lavó sus pies con lágrimas, los secó con los cabellos de su cabeza, y durante todo ese tiempo los besaba una y otra vez. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies, dijo Cristo. Un sentido de dignidad y el gozo de la comunión estaban entremezclados. Oh fe divina que funde a ambos. Ella estaba muy avergonzada, pero sin embargo fue valiente. Todavía no se atrevía a mirar al Señor en su rostro. Se le acercó por detrás y sin embargo se atrevió a besarlo y a confiar que Él no la rechazaría. Y ahora mire la reflexión que él hace sobre el fariseo. Lo que le dice a este fariseo, le dice: ¿acaso no ves, vana e insensata criatura, que eres culpable de orgullo? ¿Quién sino un hombre altivo se pondría de pie delante del Señor, confiando, aunque sea un poco, en sus esfuerzos, en su obediencia, siendo tan deficiente e inconstante, en vez de confiar completamente en la obra perfecta de Cristo? Ese pensamiento solo demuestra su propia necedad y su propia ignorancia. Aquel hombre que pudiera decir media palabra sobre su propia justicia no ha sido iluminado por el Espíritu Santo, pues una de las señales de un corazón renovado es que se arrepiente a sí mismo en polvo y ceniza. Él está citando una expresión que usó Job, cuando Dios le revela quién es Él y dice: bueno, de oídas te había escuchado y ahora mis ojos te ven. Y no solamente entonces ver quién realmente es Él, sino ver su propia indignidad, Job. Entonces él está citando esta expresión, que me aborrezco en polvo y ceniza. Dice, ¿qué dice Pablo? También en Romanos capítulo 7. Ese que nuestro hermano en la enseñanza del domingo anterior nos hablaba que era un hombre que amó mucho al Señor, dio su vida por la obra, amaba a sus hermanos, que incluso decía que por amor a sus hermanos de Israel, él quisiera poder dar su propia salvación. Es el mismo hombre que lo vemos ministrando en el poder del Espíritu, con un gran respaldo del Señor. Es el mismo que escribió Romanos 7. Y mire lo que decía él de sí mismo. Él decía: miserable de mí. Decía: en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley en mi carne. Dice, yo sé que en mí, dice, no mora el bien, que en su carne él decía que moraba el pecado, y que dice que hay veces dices que no entiendo lo que hago porque hago lo que aborrezco, dice, eso hago. Y se sentía un miserable por esa lucha que había entre los impulsos de su naturaleza pecaminosa y los impulsos del Espíritu. Ahí en Gálatas 5 nos explica cómo hay una lucha en el creyente, que dice que el Espíritu Santo, dice, se opone y la carne se oponen los dos entre sí. Y dice que el Espíritu ahí se está oponiendo para que no hagamos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a hacer. Pero entonces él veía claramente esta lucha y se sentía miserable. Entonces pueden ver ustedes una jactancia también en Pablo, ¿no? Él reconocía su propia condición pecaminosa. Y miren él a quién acude, miren en dónde está puesta su confianza. Dice, lo ven por ejemplo hablando de que él obedece a la ley. No, él fue el primero o el que más insistió en esto, que era imposible agradar a Dios mediante la obediencia a la ley. Y entonces él clama diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina finalizando, gracias doy a Dios por Jesucristo
nuestro Señor. Entonces, a pesar de que esa lucha interna que él veía, él estaba confiado y su esperanza estaba puesta en Cristo. Entonces, sigue Charles Spurgeon hablando del fariseo. Dice, si tú sientes, dice, que eres culpable, o haciendo reflexión, dice, y que estás perdido y arruinado, hay para ti la más rica esperanza en el Evangelio. Pero si dices, yo soy bueno, yo sí obedezco, yo tengo méritos, la ley te condena y el Evangelio no puede consolarte. Si un hombre dice que puede cumplir la ley es porque no conoce el verdadero espíritu de la ley. Si se imagina que puede llegar al cielo alguna vez trepando el monte Sinaí, no sé si ustedes han estudiado esa parte en el Éxodo, cuando el Señor desciende y su gloria se manifiesta en un monte y se llama Sinaí. Muchas veces en el Nuevo Testamento el monte Sinaí es usado como una representación del pacto de la ley. Cuando el Señor dio la ley al pueblo, dice que ese monte humeaba, dice que se escuchaban truenos, trompetas, porque venía, y dice que la gente temblaba de miedo y le rogaban a Moisés diciendo, no, hable usted con Dios, nosotros no podemos, porque ¿qué es lo que hace alguien que viene delante de sí, delante del Señor? Porque hay pecado en él. Siempre los seres humanos experimentamos temor, porque hay pecado en nosotros y Él es tan santo, tan puro. Entonces decían, no, mejor Moisés, usted hable con él, nosotros vamos a morir aquí. Sentían un temor de la vida justa de Dios. Entonces dice, si se imagina que puede llegar al cielo alguna vez trepando el monte Sinaí, o sea, indicando, queriendo obedecer la ley, seguramente no ha podido ver nunca ese monte ardiendo en absoluto, dice. Guardar la ley, hermanos míos, mientras todavía estamos hablando acerca de ella, la estamos quebrantando. Mientras estamos pretendiendo que podemos cumplir la letra de la ley, estamos pecando de orgullo. O sea, considerar que yo obedezco la ley, eso es una actitud de orgullo. Y entonces lo que usted piensa que está obedeciendo, usted está con ese solo pensamiento, usted está violando la ley. Dice, estamos violando el espíritu de la ley, porque el propósito de la ley es que nos callemos la boca, ya lo hemos estudiado. Dice que la ley, ¿qué es lo que hace? Nos muestra nuestro pecado y dice, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios, para que nosotros no encontremos ninguna esperanza en nuestras propias fuerzas, en nuestra obediencia, sino que corramos a Cristo y que entendamos que Él es nuestra única esperanza, ¿sí? Entonces dice, si usted, bueno, por ejemplo, una reflexión que trae, porque eso puede venir presentado de muchas maneras. Entonces hay doctrinas que han enseñado en la iglesia y que se han ido esparciendo, y en algunas iglesias se enseña que la salvación se pierde. Y entonces dicen, no, sí, claro, la Biblia dice que recibimos la salvación por fe. Pero dice, pero la podemos perder. Pero reflexionemos en esta doctrina. Ahora les voy a presentar lo que dice la Escritura acerca de esta enseñanza de que la salvación se pierde, de la diferencia tan grande que hay entre la fe y la obediencia a la ley, el pacto de la ley. Pero, por ejemplo, reflexionemos. Si uno cree que la salvación se pierde, entonces uno está indirectamente diciendo que la obra de Cristo no fue suficiente, que nosotros tenemos que agregarle nuestros esfuerzos a eso que Él hizo. Y al final, entonces, si yo tengo algo, pero lo puedo perder, si alguien me regala algo, pero me lo puede quitar,
entonces ya no es regalo, ¿cierto? Y ya entonces no va a depender, ya no se recibe, si yo lo tengo que sostener, es como por ejemplo, si alguien me da un carro y dice, yo le voy a regalar un carro, pero entre comillas solo pago la cuota inicial y era bien bajita. Y entonces a mí me toca seguir haciendo los pagos mensuales. En última, yo voy a sentir que eso fue un regalo. No, así yo lo pagué prácticamente todo mensualmente, los pagos mensuales. Entonces ahí que estamos diciendo que en últimas, sí, Cristo me dio la salvación, pero yo la sostuve con mis esfuerzos, con mi obediencia, con mi propia justicia. Y eso no es algo que lo enseñan así de frente, pero miren todas las implicaciones que trae esa enseñanza, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, reflexiona Spurgeon, dice, la fe y la vanagloria son tan opuestas como los dos polos, dice. Si se presenta ante Cristo con su propia justicia, se acerca sin fe. Usted no entendió el significado de la cruz, no ha visto su propia maldad y la necesidad urgente que tiene la misericordia de Dios. Entonces vamos a ver en la escritura, por ejemplo, cómo la fe es el instrumento de salvación. Estamos entonces acá, si vemos en el de Lucas 7, si leemos otra vez el versículo 40, dice entonces el Señor, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. ¿Sí ve que eran los 2 pecadores? Los 2 no podían ganarse la salvación. Dice, sino que dice uno debía más que el otro. O sea, uno había pecado de una manera más abierta y, digamos, externa y pública que el otro. Pero qué curioso que la que pecó más abiertamente y descaradamente fue la que recibió la misericordia. Pero aquel que había guardado cierta prudencia, cierta obediencia externa, ¿sí? Frente a los hombres, había llevado una vida intachable, no recibió la misericordia del Señor. Y el Señor deja muy claro, dice, no teniendo ellos, ninguno de los 2, peque mucho, peque poco, usted, nadie, ninguna de nosotras va a poder ganarse la salvación. Dice, no teniendo ellos con qué pagar, pues perdonó a ambos. Y miren qué pasa, qué produce el efecto del perdón de Dios, lo que produce en nuestro corazón. Un genuino agradecimiento, un genuino amor por Dios. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que cuando amamos al Señor, obedecemos sus mandamientos. Entonces parece que cuando nos dicen es que tienen que obedecer porque pueden perder la salvación, parece algo piadoso. Es cierto que no parece algo una herejía. Cierto que dice, pero ¿qué tiene de malo eso? Pero lo que produce la confianza en sí mismo es condenación, porque usted está en el pacto de la ley. ¿Sí? Entonces, usted tratando de buscar la gracia de Dios, lo que recibe es condenación. Porque el pacto de la ley dice, maldito todo aquel, dice en Romanos, en Gálatas, lean por favor esas epístolas, son corticas, y eso es un bistec, pero tremendo acerca de eso. Pablo se sienta a escribir Gálatas, Romanos, Colosenses también habla mucho de eso, de la diferencia entre la fe y las obras de la ley. Y entonces usted buscando la gracia de Dios encuentra condenación. Eso es lo que pasa. Pero el que viene entendiendo su maldad, su miseria, viene solamente confiando en la misericordia de Dios, encuentra salvación, encuentra perdón de pecados, pero no se queda ahí, porque la fe produce una verdadera
obediencia, ahora lo vamos a ver, pero para que irnos entrando en el tema, porque por medio de la fe recibimos el Espíritu. Yo les pregunto, si usted enseña o le enseñan y usted está confiando en usted, se está viendo usted misma, su obediencia, porque si no me condeno, porque si no, usted lo que está produciendo es una actitud farisea. Usted va a venir a la iglesia y va a actuar piadosamente, pero su corazón no está siendo transformado, porque usted misma no puede transformarse, usted misma no puede santificarse, usted misma no puede cambiar sus deseos. Pero el que viene confiando únicamente en la obra de Cristo, en lo que Él hizo, recibe un poder. Y ese poder es el que empieza poco a poco a cambiar sus deseos, a transformar sus pensamientos. Entonces usted poco a poco va creciendo en una obediencia real, que realmente usted empieza a obedecer el espíritu de la ley. Recuerda que hemos estudiado cómo la ley es tan alto, pero por medio del Espíritu y con el poder del Espíritu Santo, usted poco a poco empieza a obedecer realmente el espíritu de la ley. Usted ya no solamente se va a abstener del adulterio, usted también va a tener el poder de evitar codiciar a una persona que no es su esposo. Usted no solamente, por ejemplo, se va a abstener de matar físicamente a alguien, usted con el poder del Espíritu va a poder hacer que ese odio, ese resentimiento que usted tiene en contra de otra persona se transforme poco a poco en misericordia, en paciencia. Y entonces dígame, ¿de quién es la gloria por esa obediencia? La obra de salvación de principio a fin, desde el momento de la justificación, cuando Dios me declara justa, siendo culpable, pero por lo que Él hizo en la cruz, Él me declara justa. Y todo el proceso de santificación también es de Él, es una obra que Él hace. Y la glorificación que es cuando Él transforma nuestro cuerpo, porque en esta carne es que está el pecado, y dice que nos va a dar cuerpos nuevos para que podamos estar en su presencia. Al principio a fin la obra es de Cristo, y porque nadie, dice la Escritura, puede actarse en su presencia, y Él no va a compartir su gloria con nosotras. Entonces mire lo que dice la fe como instrumento de salvación. Otra cosa que les quiero aquí mencionar. Entonces, la raíz de la salvación es la fe, y esa raíz va haciendo que el árbol crezca y produzca frutos, ¿sí? Pero el origen viene de la raíz, la fe. Pero esa fe, esa raíz va a producir, hagamos de cuenta, manzanas, ¿sí? Se tarda, parece que tarda. Usted, una persona que recién se convierte, ella sí experimenta cambios en su vida, pero externamente las otras personas inicialmente no parece, más bien empieza a ver como medio fanática, pero todavía hace berrinches y usted todavía no puede ver ninguna obra de salvación en ella, pero Dios está trabajando en su corazón, internamente, y nadie lo sabe. Hay una parábola hermosa de esto, de la semilla, que dice que mientras el sembrador duerme, dice que la semilla está creciendo, y crece el tallo, y después las hojas, luego los frutos. Entonces, el fruto verdadero de una vida de justicia, una vida recta, tarda en verse externamente, pero comienza inmediatamente en el momento que usted recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el amor
Dios. La obediencia es un fruto, no es la raíz. No se comienza con la obediencia, se comienza con la fe. ¿Sí? Y el Señor tuvo cuidado de no atribuir al fruto lo que le pertenece a la raíz. Él dejó clarísimo, y con eso termina su comunicación con la mujer. Él dice: tu fe, mujer, te ha salvado. ¿Sí? Entonces miren lo que dice, por ejemplo, en Efesios 2. Leanlo todo completo, por favor. Yo voy a saltar de aquí a allá, pero ustedes leanlo completo. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida, Él, subrayen, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecado. ¿Dónde está el mérito ahí? Si estábamos muertos espiritualmente, ¿dónde está el mérito ahí? Dice: pero Él nos dio vida. Dice: a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos. O sea, Él no excluye a nadie, todos estábamos obedeciendo al espíritu de maldad. Todos estábamos muertos en pecado, vivíamos en desobediencia. Dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, sigamos reflexionando en eso. ¿Será que esa vida que Cristo nos da no es lo suficientemente poderosa para sostenernos durante todo nuestro peregrinaje? Si nosotros fuimos reconciliados cuando éramos sus enemigos, ¿cómo no vamos a ser reconciliados siendo ya sus hijos? ¿Sí? Y dice en toda la escritura: por gracia, regalo, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Esto ocurrió literal, hermanas. Espiritualmente ocurrió así. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez insiste: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el Señor quiere que nos quede clarito: no de vosotros, no depende de ustedes, no viene de ustedes, es un don de Dios, no por obras. Y aquí dice algo: el Señor, Él se adelanta, porque conoce nuestra pecaminosidad. Él se adelanta a decirnos, para enseñarnos y quitar esas ideas equivocadas. Dice: no es por obras de justicia, o sea, por la obediencia a la ley, para que nadie se jacte, se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Entonces, cuando usted dice: depende un poquito de mí, usted quiere gloria, y usted puede ver eso como algo virtuoso. Y es que el orgullo, mis hermanas, se disfraza de humildad, se disfraza de piedad. Pero usted, aunque no esté consciente de ellos, usted confía, aunque sea un poquito en usted. Usted quiere gloria, mi hermano. Entonces, por eso es importante saber eso. Miren lo que dice Romanos 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces usted dice: ay, yo me porté bien, está delante del Señor, le dice: pues págueme mi salario, yo trabajé para ganar la salvación. Entonces está diciendo aquí Pablo: al que obra
no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Dios, usted me debe la salvación porque yo me porté bien. Dice, más al que no obra, como esta mujer pecadora. ¿Qué mérito? ¿De qué puede enorgullecerse ella? Pero dice, pero al que no obra, sino que cree. Dice Romanos 4. Sino que cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. ¿Y qué más nos dice la Escritura? En Romanos 10 también habla, solo por fe, estudienlo. Lo voy a saltar porque ya no hay tiempo, pero estudienlo en su casa. Romanos 10. También por gracia, por medio de la fe. La fe también nos da confianza en el día del juicio. Entonces eso es algo que el Señor quiere traer consuelo. Porque mientras pensamos que en algún momento se puede perder nuestra salvación, eso inquieta y eso no da paz. Y entonces no vivimos nuestra vida confianza, nuestra vida cristiana con gozo, con agradecimiento, sino que inconscientemente siempre estamos diciendo, ay, Dios es muy exigente, esta ley es una carga. Claro, porque usted no tiene el Espíritu Santo que le ayude. Por eso muchas veces las personas se van de la iglesia, porque piensan que es haga usted, haga, mire, no haga, no toque, no piense, cuidado, pierde, cuidado. Entonces la gente, si no recibe el Espíritu Santo, si no puede ver a ese Cristo glorioso, la gente se cansa, dice esto y ve que no cambia tampoco internamente y se siente hipócrita, porque va a decir que eso es pura apariencia, y así también ve a sus hermanos, porque él no sabe y no ha experimentado la obra que hace el Espíritu. Entonces así mismo también busca a los demás y dice que él se hace santo, el tonto, pero ese también peca, ese también, y entonces así es como un fariseo, ¿sí? Pero el que entiende su miseria viene vive tan agradecido el Señor, y sí produce obediencia y un anhelo por agradar a Dios, pero no por temor al castigo, no por temor a la ira de Dios, sino porque Él nos ha amado tanto. Mira lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan. Estoy pasando horitas porque el tiempo pasa tan rápido. Miren aquí lo que dice en Juan, es la epístola, no el Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Lean ustedes todo completo, pero voy a leerlo desde el 13. Dice: en esto conocemos que permanecemos en Él, que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces, quien recibe el Espíritu Santo, pues está unido a Cristo por medio de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Mira, otra lo va a leer. Nosotros hemos conocido, o sea, ha experimentado el amor de Dios. Y hemos creído, dice, conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor de Dios, en
en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto, miren lo que dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Cómo se ve que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, quien teme que pierde la salvación es porque él piensa que en algún momento Dios lo puede castigar. Entonces, si alguien está experimentando es porque no ha recibido esa perfección en el amor de Dios. Porque cuando hemos recibido su amor, nosotros sentimos una confirmación de parte del Espíritu de que estamos en paz con Dios, de que estamos reconciliados con Él, que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie. Entonces dice, porque el temor lleva así castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Y mire, hay algo muy, esta escritura que voy a leer es bien impresionante, y por eso hay que rechazar enérgicamente esta enseñanza, mis hermanos, porque como les digo, parece que es piadosa, que tiene mal decir que obedezca y que haga su esfuerzo para ganarse la salvación. Usted también. Miren lo que dice en el capítulo 5. Yo puse el capítulo 5 y no puse el texto, pero esto está en Gálatas. En Gálatas 5, ya les voy a aparecer. Sí, es Gálatas 5. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. ¿De qué? ¿De qué nos liberó Cristo? De la condenación. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Y uno dice, ay, o sea, es que pareciera que lo están incentivando a uno a no obedecer a Dios. De verdad, es que suena así. Pero, ¿por qué Pablo o el Señor por medio de Pablo dice esto? No se esclavicen de nuevo a la ley. O sea, usted viene de ser condenado por la ley. Cristo lo libera de esa condenación. ¿Usted quiere volver a esa esclavitud? Maldito todo aquel que no cumple toda la ley. Eso es una esclavitud. Si violamos un mandamiento, nos hacemos culpables de violar todo, dice Santiago. Entonces dice, miren, y miren lo que dice Pablo, dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente, y él toca este tema en la iglesia de Galacia porque se sigue enseñando que había que, por ejemplo, que no podía ser salvo si no se circuncidaba. Pero lo que ellos no entendieron era que la circuncisión externa era solamente una señal de lo que Cristo, cuando viniera y muriera en esa cruz, iba a hacer en nosotros. Dice, nosotros somos los que verdaderamente hemos sido circuncidados, porque no es externamente limpiar. Eso significa que se quita una piel y esa piel representa la inmundicia, la piel del prepucio del varón. Dice que tiene que circuncidarse, y pues ahora se practica por cuestiones de higiene, pero en la ley era una señal de que Dios lo
señal externa que apuntaba a la obra de Cristo. Y entonces viene Pablo y explica y dice, nosotros somos los verdaderos circuncidados porque a nosotros no nos circuncidaron externamente, nos circuncidaron el corazón. Dios quitó la inmundicia de nuestro corazón, Dios nos dio un corazón nuevo. ¿Sí? Entonces está diciendo, si ustedes dependen de la obediencia externa de la ley, dice, si dependen, por ejemplo, en ese caso que Pablo estaba tratando con la iglesia, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, dice Pablo, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entiéndase mediante sus esfuerzos por obedecer la ley, están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Es que no es que pique aquí, pique acá y hago mi mejor esfuercito, es que la ley exige obediencia perfecta y absoluta. Dice, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, mire lo que dice, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. ¿Ya ven por qué el camino de la ley y el camino de la fe es tan diferente? Son polos opuestos. El agua y el aceite no se pueden mezclar. Es que no es sí la fe en Jesús, pero también yo. No. Si usted también confía, dice en usted, dice, se separa de Cristo y cae de la gracia de Dios. Entonces vean y miren lo que sigue diciendo Pablo. Dice, los que vivimos por el Espíritu, ¿sí ven? Eso es otra cosa. Los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante, mayúsculas, es la fe que se expresa por medio del amor. Dice Pablo, pero ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Les dice Pablo. Seguro que no fue Dios. ¿Sí ven? Esa enseñanza no viene de parte de Dios, no es bíblica. Dice, seguro que no fue Dios porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza, dice la Escritura, es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. ¿Y se acuerda que el Señor les decía a los discípulos? Cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Saben a qué ahorita hace referencia? A esto. La obediencia externa, la justicia propia, la hipocresía, obediencia a medias, no es obediencia, apariencia. Cuidado, les decía a los discípulos, con la levadura de los fariseos. Y dice, confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios, mire lo que dice, juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere, dice. Amados hermanos, dice, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Claro, porque los del pueblo de Israel rechazaban el mensaje de Pablo, era precisamente por eso, era que decía, usted no se puede ganar la salvación, tiene que poner su confianza en Cristo, y eso era lo que no les gustaba a ellos. Y entonces dice, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Pero ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero miren, termina con esta exhortación. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque aún siendo creyentes y teniendo el Espíritu Santo,
así como la lucha de Pablo, nosotros decidimos a quién obedecer, al Espíritu Santo que nos está diciendo o podemos obedecer a nuestra carne. Y ahí está la lucha cristiana. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Bueno, no sé si encuentre esta. Hay una parte que dice el Señor: para su propio Señor está en pie o cae. O sea, cuando decimos a otro, ay, ese no es cristiano, ese es, y decimos, no, ese no es hijo de Dios. Y hasta nos dicen, bueno, usted no es hija de Dios, en fin. Y miren lo que dice Pablo en Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, usted que sabe si él es cristiano o no. ¿Y usted quién es para que juzgue al criado ajeno? Porque en otras partes de la Escritura el Señor nos dice juzgar con justo juicio. Pero ¿acaso nosotros podemos realmente saber con certeza quién es hijo de Dios y quién no? ¿Quién tiene el Espíritu Santo y quién no? ¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Cuando dijo, Señor, arrancamos la cizaña, déjenla que crezca junto con el verdadero trigo. Que a mí me parece que esa hermanita, esa no es cristiana y no sé qué, y no la metamos al grupo y no sé qué, quién sabe qué cosa les ocurre. Y sí, ¿y usted qué sabe? Dice, no arranquen, porque puede que también arranquen el trigo. O sea, ese no es trabajo de nosotros decir, usted sí, usted no. Usted confía que Dios es poderoso para traer al arrepentimiento a quien Dios quiera traer al arrepentimiento. Y confía que el poder del Espíritu Santo es capaz de sostener a esa persona y llevarla a la obediencia verdadera y llevarla a la edificación completa. Porque Él es el que promete que el que comenzó la obra en ustedes la terminará. O sea, Él la comienza y Él se encarga de terminar. Sí, a veces nos va a dar papá, porque también está sí, porque a veces no queremos obedecer al Espíritu. Y entonces el Señor, papá, amiguito, como usted es mi hijo, no, yo lo voy a educar para que camine en el Espíritu. Y nos da papá, pero es para nuestro bien, para que vamos a orar. Y entonces mire lo que dice Pablo en Romanos 14, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque Él es muy valiente, porque es muy obediente, porque tiene mucha fuerza de voluntad, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Vean quien nos sostiene en este caminar es el poder del Espíritu de Dios. Entonces yo quiero terminar con eso que les quiero compartir, lo que el Señor está hablando en mi corazón, en mi propia vida, hablando ya esto del juicio que hacemos entre hermanos. Dice el Señor, sí, se va a hablar el juicio, pero pues hay que primero dice, quítese usted la paja de su ojo, ¿cierto? Para que pueda y juzgue con justo juicio, o sea, con base en la Escritura, no en sus propios, digamos. Pero hay algo que el Señor me decía, no estoy desalentándolas a que no nos exhortemos unas a otras. Hay muchas cosas que en mi madurez, en los primeros años, les digo, iba yo al grupo de oración. Y claro, pues uno empieza a estudiar la Escritura y sabe que hay cosas que no son correctas. Y entonces me molestaba que los hermanos eran como, yo decía, ¿qué hizo eso? ¿Por qué hacer eso? Y tenía esa actitud de juicio, a toda hora viéndole el punto negro a los hermanos. Y yo le doy gracias al Señor por el cuerpo de Cristo, porque hubo hermanitas que fueron valientes
fueron obedientes y me llamaron la atención, fueron prudentes, me llamaron aparte y yo bendigo a esas hermanitas y las amo mucho. Y mire que efectivo su merced, dele y dele la hermanita detrás, no hay, y si me molestaba, pero ahí está el Espíritu Santo y se me fue eso para la gloria del Señor. Y esos hermanitos que me causan fastidio los puedo ver con alegría ahora, pero es la gracia de Dios que usa a otros hermanos. Entonces, cuando usted reciba una exhortación de parte de otra hermanita, recíbala, mi hermana, no la rechace. Vea que digamos, pongámosle un porcentaje, 80% de razón. Hay cosas que usted no ve, que para los demás son tan evidentes y usted no ve. Reciba la exhortación y eso va a estarla santificando. Pero también cuando usted vaya a exhortar, tenga en cuenta esto. Cuando usted exhorta a un hermano, la otra persona puede percibir que usted lo hace en una actitud de amor, o usted percibe de usted como un juicio, como ¿por qué hacer? Como regaño, como juicio, como que la motivación no es amor, sino que es que compórtese así como yo, porque yo soy, pero como uno puede percibir eso de algunos hermanos, ¿sí? Entonces vigilémonos nosotras cuando vayamos a exhortar, o siempre tiene que estar exhortando. Eso era otra cosa. Ahí me tiene el Señor con mis hijitas, duro y dale me tiene el Señor. Me ha entristecido el corazón por eso, que yo siempre estoy, esa es mi tendencia, corregir, no, y solo veo eso, pero no estoy viendo las cosas en las que ellas están creciendo, y tan hermosas que son mis hijitas, y se me olvida decirles, porque uno sí las ve, pero se me olvida decírselas. Y solo les digo, uy, ¿por qué hace eso? Coja, suba, baje, no haga, no toque. Y siempre estoy tendiendo a exhortar. Y yo siento que lo hago porque las amo, pero es que también eso apaga el espíritu de la persona. Ya llega un momento que ya la exhortación no es efectiva y solo usted le cogen el fastidio. La verdad es así. Así con su esposo. Siempre está dele, pobre de él. Viene cansado de trabajar y sigue la gotera en la casa. No es efectivo y ¿sabe? Que produce a veces el efecto contrario. Se pone más terco, más cansón se vuelve. Sí, no, pero si usted lo hace en amor, ora primero y piensa cómo lo va a decir y que Dios le dé esa gracia. Eso sí edifica a la otra persona. Entonces eso apliquémoslo aquí en la iglesia, con nuestras hermanitas, nuestros hijitos, nuestro esposo, con todos. ¿Sí? Y bueno, pues ahí ya las dejo, pero que el Señor nos ayude.